Cordial saludo. Doy inicio a la grabación de esta reunión, la tercera web conference del curso de Economía Internacional. Voy a permitirme dirigirme a la presentación de hoy. Bien, nuestra tercera web conference incluirá, voy a hacer una alusión breve a lo que es la guía de actividades para la tarea 4 del curso, que es la última tarea intermedia. Y posteriormente daré inicio a al tratamiento de la temática en la tarde de hoy. Cercioro si ahí está realizándose la grabación. Okay. Si está corriendo la grabación, entonces prosigo con la temática. En primer lugar, el tema de la tarea 4, que es análisis de corto plazo entre variables macroeconómicas y tipo de cambio, es una tarea eminentemente relacionada con el tema de economía internacional y con una de las grandes variables que trata el tema de la economía internacional, como lo habíamos venido ya tratando, mencionando, enfatizando en las web conferences pasadas y en los CIPAs. El tema de la relación o cómo se comporta la tasa de cambio, que es el precio del dólar, de la divisa más importante, o el dólar o el euro, pero en este caso el dólar, que es nuestra divisa de comercio internacional más importante, con algunas variables macroeconómicas importantes, y esto en el contexto para esta tarea de la relación estadística, de la relación objetiva y cuantificable que se puede establecer y se puede dar con miras ya a procesos, por ejemplo, investigativos entre variables macroeconómicas en sí mismas. Por eso esta tarea pregunta en primer lugar, o consiste en primer lugar en que se debe generar un documento escrito con respuesta a las preguntas que a continuación en esta guía se presentan. Lo primero que se tiene que hacer es calcular el coeficiente de correlación de Pearson, y ese coeficiente de correlación, el famoso coeficiente de correlación, el que existe entre dos variables o más variables en escenarios que tienen que ver con modelos econométricos estadísticos. Regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, entre variables en donde se está estableciendo las relaciones muy puntuales estadísticas entre variables macroeconómicas, y en este caso pues la tasa de cambio es una de las grandes variables macroeconómicas importantísimas en el análisis de economía internacional, y esa relación con otras variables macroeconómicas importantísimas, como por ejemplo lo pueden ser exportaciones, importaciones, crecimiento económico en sí mismo, déficit fiscal, déficit de balanza de pagos, y muchas otras variables que están estrechamente relacionadas, en primer lugar, con el comercio internacional, el proceso de relaciones internacionales de nuestra economía, y otras variables importantes en lo fundamental en la macroeconomía. En ese orden de ideas, entonces, la tarea nos lleva a esa primera pregunta, y se debe seleccionar la variable TRM, tasa de representatividad del mercado, y se debe relacionar con la variable exportaciones en millones de dólares. Y en la guía de actividades se anexa precisamente para esta tarea 4 una tabla en donde hay estadísticas sobre estas dos variables. En el CIPAS último de este curso para este periodo, en el CIPAS 3 que vamos a realizar y que voy a citar para la otra semana, yo voy a hacer este ejercicio general utilizando el recurso Excel de cómo es que se realiza básicamente un escenario de estructuración del coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de correlación R ajustado, R cuadrado, para establecer el modelo econométrico lineal, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, y cómo se interpretan estas dos estadísticos, el R y el R cuadrado. Lo voy a hacer ahorita de modo muy rápido para demostrarles en términos generales en qué consiste y cómo se interpreta, y cómo lo podrían ustedes hacer aplicándolo ya en el ejercicio que les pide a ustedes la guía. Pero en el CIPAS que voy a citar para la próxima semana, quizá, o para la siguiente, en donde se va a hacer todo, voy a implementar todo el proceso en una sesión
de una hora, hora y media, en donde voy a hacer un ejemplo, unos 2 ejemplos para realizar este ejercicio numérico utilizando el recurso Excel y el recurso gráfico y cómo es que se realiza la interpretación básica. Lo mismo en el punto 2 se pide determinar el coeficiente de R cuadrado, el coeficiente de determinación en regresión lineal simple, relacionando precisamente esas dos variables, R cuadrado relacionando exportaciones y tasa representativa del mercado. Y en el punto 3 hay que hacer la gráfica, que el mismo recurso Excel, la plataforma de Excel lo permite haciendo todo el proceso. Se pueden utilizar otros recursos, pero aquí en este escenario de este curso de Economía Internacional, simplemente es apropiado utilizar un recurso muy sencillo como el Excel, que nos brinda todas las herramientas fáciles y ágiles para realizarlo y centrarnos más que todo, más que en la parte técnica, en la interpretación de los resultados, en la interpretación del gráfico, y así relacionarlo con los procesos de interpretación del comportamiento del contexto macroeconómico, que es lo que nos interesa. Porque por recursos gráficos hay muchos y paquetes estadísticos hay muchos para realizar este tipo de correlaciones en mínimos cuadrados ordinarios, pero aquí aprovecharemos simplemente fácil, como lo voy a hacer a continuación de manera muy breve, el tema del Excel. Antes de eso hay que decir que el coeficiente de correlación de Pearson, que es el R, el famoso R, en econometría es una medida que determina la relación lineal entre dos variables. Dice acá, en esencia te dice qué tan fuerte y en qué dirección se mueven dos variables. Si ese coeficiente hay que tener en cuenta que siempre da un valor entre 0 y 1. Todo este tipo de coeficientes estadísticos de econometría nos dicen que cuando el valor es 0, la correlación es muy, muy débil. Es decir, qué tanto una variable y sus movimientos explican los movimientos, esa variable sería la variable independiente, explicarían los movimientos de la variable dependiente y sus movimientos. ¿Qué tanto los movimientos de una variable, la independiente, explican los movimientos de una variable que es la dependiente? En este caso, variable X independiente y variable Y dependiente. Entonces, un valor de 1, que sería el más aproximado a la unidad, explicaría una correlación muy, muy estrecha. Y un valor de 0 o casi 0 explicaría una correlación muy, muy débil, muy débil. Y entonces este coeficiente famoso de correlación, que se llama R, el famoso R estadístico, entre esas dos variables, tiene esa interpretación. Si el signo es positivo, pues indica que la correlación es directa, es decir, cuando una variable se mueve en una dirección, la otra variable responde moviéndose en la misma dirección. Si una variable crece, la otra variable crecerá. Si una variable decrece, la otra variable decrecerá, explicando una correlación positiva. Buenas noches, Aura Ginette. ¿Me está escuchando? Sí, señor. Bueno, estoy explicando aquí en soledad, pero igual para que quede la grabación de este tema, porque es importante que si no están aquí presentes, sí quede la grabación de este tema, y como lo decía, que voy a también a tratar en el último CIPAS, para realizar la tarea, en el último CIPAS del curso, que sería la otra semana, lo estoy citando la otra semana para realizarlo, la otra semana o a más tardar la siguiente, y en donde realizaré varios ejemplos. Pero aquí voy a hacerlo rápidamente con el recurso gráfico Excel, como lo estaba diciendo, y estoy explicando simplemente, después de esto, pues pasaré a explicar la temática, y estoy explicando simplemente cuál sería el tema. Laura, buenas noches. ¿Cuál sería el tema con la interpretación de estos dos escenarios estadísticos, que es el R y el R cuadrado? Eso, no sé, ustedes ya vieron, me confirman si vieron econometría. Entre otras cosas, me olvidaba preguntar. Y ya que están ingresando acá, por favor, me confirman Laura y Aura Ginette, si ya vieron econometría. Me imagino que sí, ¿no? Porque bueno, Aura me dice que no, pero es importante que la hayan visto. Si no la vieron, bueno, así está establecido en la malla curricular. Es importante que se vayan relacionando con esto. Lo que vamos a hacer aquí no es difícil. Es muy sencillo, como lo decía al principio, antes de que ustedes ingresaran. Es utilizar un recurso muy fácil como el Excel. Porque en paquetes estadísticos que te desarrollan regresiones lineales, hay muchos. Y cuando vayan a ver econometría, se van a dar cuenta que hay muchos muy actualizados,
yo cuando estuve en pregrado, pues esa era otra época, había otro tipo de recursos, digamos, de la informática, ya había paquetes estadísticos muy buenos. Incluso yo en maestría alcancé a utilizar ya unos muy interesantes, pero hoy en día incluso el Excel está superando todo. Entonces lo que vamos a hacer aquí rápidamente es un ejemplo. En Excel pasaré a hacer el tema, pero en el CIPAS voy a centrarme solo en la tarea. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda me preguntan en la parte del Excel. ¿Listo? Bueno, entonces de eso se trata. Estamos diciendo que la tarea pide eso. Pide determinar, hallar primero entre dos variables, tasa representativa del mercado y variables como exportaciones, como importaciones, es relacionar dos variables del comercio internacional. La más importante, como yo lo he venido diciendo en las dos web conferences pasadas y en los CIPAS pasados, la variable más importante del comercio internacional es la TRM, la tasa representativa del mercado. Y en economía y en econometría y en economía internacional, el objetivo es detentar qué tanta relación hay entre la tasa representativa del mercado o la tasa de cambio famosa, la famosa tasa de cambio dólar por pesos, qué relación hay entre esa variable que es muy explicativa de los fenómenos del comercio internacional y las otras variables macroeconómicas y de comercio internacional, como por ejemplo exportaciones e importaciones. Si la tasa representativa del mercado, si la tasa de cambio se devalúa, lo más importante es que ustedes entiendan es que hay una relación con el tema del comportamiento de importaciones y exportaciones, lo que decíamos en la web pasada. Si sube, se devalúa la tasa de cambio, sube el precio de la divisa pesos por dólar, pues lo más probable es que el valor de las exportaciones vaya a aumentar por competitividad y el valor de las importaciones por encarecimiento de los bienes importados vaya a disminuir. Y entonces esto explicaría un comportamiento de una variable frente a otra. Y eso es lo que me establece, en primer lugar, lo que les pide la guía. El primer estadístico que les pide, que es el famoso coeficiente de correlación de Pearson, el famoso R. Si no vieron econometría, sí vieron estadística. Y de pronto algunos de ustedes en estadística vieron métodos de correlación de variables como el de mínimos cuadrados ordinarios, en donde aquí en Excel y en otros paquetes se aprende a determinar, por ejemplo, los estadísticos famosos. El R es uno de ellos, el coeficiente de determinación de Pearson, de correlación de Pearson, me dice qué tan relacionada está el movimiento de una variable frente al movimiento de otra variable. En este caso, en comercio internacional, qué tan relacionado están los cambios, subidas y bajadas de, por ejemplo, la tasa representativa del mercado, la tasa de cambio, y, por ejemplo, la cantidad, aumentos y disminuciones de importaciones o exportaciones en miles de millones de dólares o en miles de dólares, etc. Entonces, el R, si llega a un valor de 1, este R siempre va a estar entre 0 y 1, y casi todos los coeficientes en estadística y en matemáticas y en álgebra están entre 0 y 1. Si el valor de este coeficiente es 0, indica una correlación muy débil. Casi el movimiento de una variable no explica el movimiento de la otra, ya lo vamos a ver aquí en el Excel. Y si llega a 1, quiere decir que hay una estrecha explicación y correlación entre los movimientos de una variable frente a otra. Una variable que se llama dependiente, que es la consecuencia, el efecto, y una variable que se llama independiente, que es la causa. Y el signo me indica la dirección de movimiento de una variable frente a otra. Si una variable sube, se incrementa, la otra variable, al incrementarse también, establecería una relación directa con signo positivo. Y si una variable baja o decrece y la otra variable aumenta o decrece, o lo contrario, si una variable decrece, aumenta y la otra decrece, la relación es indirecta. Eso es lo que vamos a ver. Y eso en general me mide el coeficiente D, el famoso coeficiente de correlación de Pearson, que es el R. El otro que pide es, bueno, y hay unos supuestos estadísticos que se van a ver y que ustedes van a ver en econometría, pero que por estadística ya deben saber. El concepto de linealidad, normalidad, homocedasticidad, interdependencia, escala de intervalo razón, que son conceptos sobre lo óptimo de la relación entre las variables y lo óptimo de la medida como tal, y las precondiciones que deben surgir antes de establecer la relación entre dos variables. Porque yo puedo establecer la relación entre tasa de cambio, ¿cierto? Y el valor y el volumen de exportaciones o importaciones en Colombia. Eso es fácil establecer. Si la tasa de cambio sube, lo que les decía, las importaciones van a disminuir, las exportaciones van a aumentar, porque estoy estableciendo algunos tipos de medida con una naturaleza parecida. Entonces, tasa de cambio es pesos por dólar y valor de las exportaciones e importaciones es miles de millones de dólares o de pesos.
Mientras que si establezco, por ejemplo, la relación entre tasa de cambio y variables cualitativas como cómo se percibe usted estéticamente, desagradable o agradable, A o B, C o D. Ahí sí ya es difícil establecer relaciones estadísticas porque son dos tipos de variables con naturalezas diferentes. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, en estadística hay algunos tipos de criterios para establecer relaciones entre variables y hacen referencia a estos conceptos que aquí yo les dejo, pero que los vamos a, digamos, a contextualizar en el CIPAS un poco más porque es importante que en esa tarea se quede como más claro eso. Linealidad, normalidad, homocedasticidad, interdependencia, escala de intervalo razón. Y lo mismo para el R cuadrado. El R cuadrado es una medida estadística que se llama coeficiente de determinación y que establece qué tan relacionada igualmente está una variable frente a la otra o qué porcentaje. Aquí lo dice literalmente. Indica la proporción de la varianza de la variable dependiente que es predecible a partir de la variable independiente. O sea, qué tanto porcentaje del movimiento de la variable dependiente es explicado por los movimientos de la variable dependiente en porcentaje y también vale entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y lo mismo, aquí es parecido. Si el valor es 0 o casi 0, es una relación explicada de un nivel muy bajo. Y si el valor es casi 1 o 100%, pues la explicación por esa variable es muy alta. Entonces, eso es lo que voy a pasar a hacer aquí. Voy a pasar al Excel. Me tomé el trabajo de hacer un ejercicio en Excel. No sé si están viendo el Excel y lo voy a volver a hacer. Sí. Pero también les voy a dirigir un enlace de un video de YouTube en donde lo pueden hacer, aprender a hacerlo muy sencillo. Muy sencillo. Lo importante es la interpretación de los resultados. ¿Qué tengo en este Excel? Tengo unas supuestas variables que se me ocurrió poner ahí de forma loca, como dicen. Unos valores cualquiera. Lo único es que la variable y es la variable independiente y la variable, perdón, la variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente. Esto puede ser cualquier cosa, puede ser volumen de exportaciones en millones de dólares o en millones de pesos, y esto puede ser el valor de la tasa de cambio en un periodo de 10, en un espacio de tiempo de 10 meses o de 10 subperiodos, lo que quieran, como quieran. Lo importante es que la variable x es la independiente y la variable y es la dependiente, porque un modelo de correlación lineal como el que les pide la guía tiene esta forma: y igual a x más b. Y igual a x más b. Voy a poner el modelo aquí general, voy a incluir aquí insertar un cuadro de texto texto, perdón. Ay, por Dios. Un cuadrito de texto aquí. Insertar cuadro de texto, Cuadro de texto y aquí pongo el modelo general. Y, el modelo general es igual a y igual a, pero minúscula, o alfa en algunos casos, x más o menos, en este caso es más beta. Pero a veces esto es negativo, a veces, porque a veces las relaciones entre variables y sus movimientos son negativas, o a veces es positivo. Este es el esquema general que obedece a esta ecuación que está acá. Es decir, ¿qué tanto el movimiento de la variable x, que está acá, explica el movimiento de la variable y? Ahora yo les hago la pregunta a ustedes si eso quedó más o menos claro. Y Andrés Felipe, que ya ingresó. ¿Cuál sería la variable dependiente acá y cuál sería la independiente en este tema? Ya que estamos hablando de variables de comercio exterior. O Aura Ginedo o Laura, que ingresaron, y para yo contextualizarme si han entendido, porque me dicen que no han visto econometría, pero ya vieron relaciones estadísticas básicas, que es la inferencial y la estadística descriptiva. Entonces, yo creo que ya el otro periodo van a entrar a ver econometría o el siguiente, porque pues sí me preocupa que no hayan visto econometría. Pero no importa. Entonces, no sé, en este Excel que voy a Profe, Sí, dígame, Ginette. Profe, pues bueno, no sé si contextualizándolo como, bueno, el tipo de Sí. cambio en el caso de las importaciones, digamos como que la variable dependiente sería el peso y la independiente el dólar, profe, o sea, una como depende de la otra o Sí cómo es. podría ser, pero no es así, porque resulta, ¿y por qué te voy a decir que no es así? Porque sí, ahí hay dos variables, una independiente de la otra. El peso y el dólar son dos comportamientos diferentes. Lo que pasa es que ambas son monedas y el movimiento y el valor de una moneda frente a la otra no depende de una frente a la otra. ¿Por qué? Porque los gringos hacen sus dólares allá, como les decía en la web pasada, allá en su maquinita de imprimir dólares,
Y aquí en Colombia, el Banco de la República y el Tesoro Nacional, que hay en Bogotá, que es la imprenta, imprime sus pesos con criterios diferentes a los de los gringos. Entonces, por eso no se relacionan. Profe, En cambio, profe, dígame, sí, entonces en ese caso la variable independiente sería el dólar y si hablamos de importaciones, sería la cantidad de importaciones la variable dependiente del perfecto, precio del dólar. perfecto. Ahí hay un caso, un escenario. Sí, la variable independiente es la tasa de cambio, porque esa tasa de cambio sí afecta cuánto yo importo, ¿sí o no? Correcto. Y la otro caso sería lo mismo, el tipo de cambio sería la variable independiente, la tasa representativa del mercado o el tipo de cambio al cual esté hoy o el otro mes. Y en el otro caso sería la variable dependiente, las exportaciones. Recuerdan que en la web pasada hablamos de que la devaluación sí afecta también el nivel de exportaciones colombianas. ¿Cómo afecta la tasa de cambio de las exportaciones colombianas? Si recuerdan, no sé si recuerdan o tengan a bien recordar lo que dije la vez pasada. Profe, pues creo Entonces, que dígame, dependía dígame. mucho las que, pues las importaciones o sea, dependiendo del tipo de cambio, o sea, se Sí, establecía claro. como las importaciones. Bueno, no me acuerdo, iba netamente Sí, sí, relacionado que, digamos, si el dólar, no sé, estaba a muy buen precio, digamos, sí, por decir las cualquiera. importaciones iban a variar, pero ¿Las pues qué? iban Sí, a claro, bajar. así. Esa es la relación general. Si el dólar está muy alto, por ejemplo, hoy está a 4.000 pesos por dólar, mañana puede estar a 10.000. Vamos a poner ejemplos locos. Cuando el dólar sube de 4.000 a 10.000, lo que se me encarece a mí es comprar computadores, celulares, porque los tengo que pagar en dólar por peso, ¿sí o no? Entonces, la devaluación afecta negativamente a las importaciones, como lo está diciendo Andrés también, ¿cierto? Y la devaluación afecta a lo contrario a los exportadores, porque si yo exporto 10 libras de café y al principio hoy me dan 4.000 por dólar que reciba, pero mañana me dan 10.000 por dólar que reciba, ¿eso a quién beneficia? Al exportador de café, al cafetero que mañana va a recibir por cada dólar va a recibir más de 4.000, se sube de 4.000 a 10.000 pesos que va a recibir como ingreso, ¿sí o no? Profe, Y entonces, correcto. dígame, Andrés. Respecto al tema, tengo una pregunta. Siempre, pues, Perfecto. dentro de estos análisis de la tasa de cambio y de a quién beneficia y a quién Sí, perjudica si perfecto. se devalúa o revalúa la moneda, siempre decimos que si se devalúa la moneda, es decir, si el dólar cuesta más, beneficia a los exportadores. Pero en líneas Competitivamente generales, hablando. competitivamente Sí. hablando, pero en línea general, no, o sea, a nivel nación, no beneficia a la nación en general. O sea, por más que un sector exportador se beneficie, a largo plazo no puede ser beneficioso para el país, o sí. O Sí, es claro, por lo siguiente. Si Colombia es un país que exporta café, como dice la canción, café, petróleo y banano. Café, petróleo, no solo café y petróleo, sino café, banano, hortalizas, fruber, todo lo que es productos que hoy se están constituyendo como impulsadores de procesos de exportación en la cadena alimentaria, minerales, etcétera. ¿Quiénes hacen eso en Colombia? Los pequeños, medianos y grandes empresarios son los encargados de exportar al resto del mundo. ¿Qué es lo que reciben? Si hay devaluación, reciben más como empresarios, más dólares por cada, más pesos perdón, por cada dólar que exporten. En el mediano plazo, que sería en meses, se va a incrementar la cantidad de dólares, de pesos por dólar que están recibiendo. Y en el largo plazo, pues el volumen de ingresos en pesos colombianos para esos empresarios va a ser más grande. Resulta que entre un mes y un año los costos operativos de esos empresarios no suben mucho. Sí suben, pero no tanto. Entonces, si yo recibo más ingresos desde el principio hasta el final del año en pesos, porque exporté más, porque el Banco de la República o las casas de cambio me los cambiaron más y estoy acumulando más pesos por dólar, entonces, pues con costos fijos, yo como empresario me veo beneficiado y soy más competitivo. Ese es el beneficio a nivel de competitividad y sí, a largo y mediano plazo, sí, el país en general se ve a nivel agregado beneficiado. Pero con una tasa de cambio devaluada que pase de 4.000 a 10.000, sí hay una contraparte. Aquí es como las dos caras de una moneda. Sí, los empresarios que compran insumos al exterior en dólares, la gente del común que compra computadores y tecnología, paquetes de software, libros, materia prima importada para hacer procesos complejos, sí se van a ver afectados.
Entonces, el problema de la tasa de cambio es que beneficia a unos exportadores, pero termina a mediano y largo plazo afectando a los importadores de materia prima. Entonces, es una diatriba. Es un escenario con una, digamos, con un criterio definitivamente muy de dos caras. Eso tiene un nombre, es cuando hablamos que algo tiene como las dos naturalezas, lo bueno y lo malo. Afecta a unos bien, pero afecta a otros mal. Tienen las dos externalidades. Entonces, una tasa de cambio que se evalúe mucho nos vuelve muy buenos exportadores, pero ¿y las importaciones qué? Resulta que el país también necesita importar para adquirir tecnología de punta, volverse más competitivos en procesos, etcétera. A largo plazo, esas estrategias con los gobiernos latinoamericanos, desde Argentina, pasando por Brasil, México, Colombia, incluso muchos otros países, Chile no tanto, adoptaron estrategias de proteccionismo, de política industrial en pro del comercio exterior. China lo hizo también en un momento, que como que potenciaba más la devaluación, pero resulta que en el largo plazo, las relaciones de comercio internacional de los países deben ser más fuertes y los países no se pueden aislar, y entonces si termino beneficiando más la devaluación a costa de un encarecimiento de materias primas y tecnología y compra de patentes y compra de una cantidad de cosas, de créditos, pues eso termina mermando la competitividad a largo plazo de los países que quieren volverse exportadores. China entendió eso, Corea del Sur entendieron eso y propiciaron tasas de cambio ya al final de esos procesos un poco más equilibradas, menos devaluadas, más equilibradas, ni muy devaluadas ni muy revaluadas. ¿Por qué? Porque en últimas lo que hicieron países emergentes como China, Corea y otros, sudeste asiático, fue abrirse al mundo y absorber lo bueno para el cambio técnico, para impulsar su proceso de convertirse en países exportadores de tecnología. Y ese es el problema acá. Si vamos a vivir toda la vida de vender petróleo, café, banano y carbón, pues sí, bueno, listo, mantengamos la tasa de cambio devaluada siempre. Pero ¿y eso va a ser por siempre? ¿No seremos muy vulnerables? Ese es el proceso y la explicación macroeconómica que quiero que entiendan ustedes, estimadas y estimados estudiantes de economía internacional. Y todo se puede interpretar a través de estos numerillos. Relacione variables entre variables. Aquí puede ser, por ejemplo, la tasa de cambio o puede ser cualquier otra. Vamos a poner que en este caso es cualquier otra. Yo lo que quiero hacer es aquí el proceso. ¿Listo? Voy a volver a hacer. ¿Alguna duda? Voy a volver a hacer aquí el proceso. ¿Listo? ¿Me están copiando? Sí, señor César. Perfecto. Variable Y es la dependiente. Cualquiera. Puede ser, como dice nuestro compañero muy claramente, que hay una variable dependiente que puede ser o exportaciones o importaciones, y una variable independiente que puede ser y que debe ser en comercio internacional la tasa de cambio representativa del mercado. Pero para econometría y para macroeconomía, cuando vayan a ver econometría, es válido el análisis para todos los tipos de variables macroeconómicas que existen. Por ejemplo, producción, Producto Interno Bruto, tasa de interés, tasa de redescuento, tasa de interés de intermediación, cualquier tipo de variables, inflación versus, por ejemplo, empleo, Producto Interno Bruto versus tasas de interés del sector financiero, todas se relacionan porque aplican esos criterios de los que estaba yo mencionándoles al principio de esta reunión, que hay unos criterios estadísticos que en econometría, cuando la vayan a ver, se aplican para el análisis de lo óptimo de los análisis econométricos de mínimos cuadrados ordinarios que ya les mencioné. Entonces, supuestos importantes, linealidad, normalidad, homoceasticidad, independencia. Eso cuando vean econometría, y por eso les preguntaba que si ya habían visto, y que me parece importante que ya hayan visto, o al menos si ya vieron las dos estadísticas, la inferencial y la otra, pues entenderán de qué estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos dos variables, Y y X. Una es independiente, la X, es la que primero se mueve, es la que causa los fenómenos. Vamos a suponer nuevamente que asume un valor de 1 en un periodo de tiempo, luego 2, luego asume el valor de 3. No se pongan a pensar qué es, sino simplemente piensen que son números, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Esto es para hacer el proceso aquí en Excel, para que se lo memoricen y ya. Si quieren y saben, y algunos ya vieron econometría y saben manejar algún paquete estadístico específico econométrico, háganlo. También si lo van a hacer por la inteligencia artificial, háganlo, pero si la inteligencia le arroja los datos correctos,
les valgo y dicen, lo saqué de la inteligencia artificial. Si no, mejor el Excel, es sencillísimo. Les voy a dar también el enlace de los videos en un momento dado, de donde está muy sencillamente explicado cómo se saca esto. Listo, ahora vamos a suponer que la variable y es la dependiente y asume cualquier valor. Cuando esta variable x se mueve, cambia, esta variable y también debe cambiar si es que hay alguna relación explicativa entre las dos con criterio causa-efecto. ¿Recuerdan metodología de la investigación? ¿Recuerdan fundamentos de economía en donde se habla del método científico? Criterio causa-efecto, ceteris paribus, método, objeto y método de la economía como ciencia, ¿recuerdan? Entonces la variable y puede asumir también cualquier valor. Vamos a suponer que aquí asume 1000. Vamos a suponer que aquí asume 1500. Vamos a suponer que aquí asume 1800. Vamos a suponer que aquí asume 2000. Cambia. Si una cambia, la otra debe cambiar por defecto, como dicen. Aquí 2500. Aquí 3000. Vamos a suponer que el cambio es un poco más drástico, abrupto. No es tan proporcional, pero es drástico. Aquí 3500. Vuelve y cambia, pero no tan abrupto. Aquí 4000. Aquí 4500. Aquí 5000. ¿Qué ven aquí? Que cuando esta cambia en una magnitud de 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esta cómo cambia? En magnitudes que en algunos casos son entre 1000 y 1500, que sería una magnitud de 500. A veces cambia de una magnitud de 300. O sea, en porcentajes diferentes, dispares. Esta cambia en unos porcentajes siempre establecidos y esta cambia en unos porcentajes diferentes. Por tanto, el valor de la gráfica o la forma que va a dar la gráfica no va a ser una recta perfecta. ¿Por qué? Porque es caótico el movimiento de una frente a la otra. Aquí hay un parámetro que sí es de 1 en 1, pero aquí los porcentajes de cambio son diferentes. Eso es lo que miden los dos estadísticos que vamos a analizar acá, el R cuadrado y el R. ¿Cómo? Lo que hace es coger y estandarizar o suavizar un comportamiento en un gráfico de cartesiano, y lo que se dice, lo que les hablaba que día, suavizar el comportamiento de la tendencia en un recurso que se llama mínimos cuadrados ordinarios lineales. Lo vamos a hacer de las dos formas, gráfica y de la forma con los coeficientes. Entonces, el primer coeficiente que debemos sacar acá es coeficiente de terminación R cuadrado. Coeficiente de terminación R cuadrado. R cuadrado. Listo, ese es el primer estadístico que vamos a sacar. ¿Listo? Y el otro estadístico es el coeficiente de correlación de Pearson, que es el R. Correlación Pearson. ¿Listo? Que es el R, el famoso R que le saca, del que se habla en relación de variables. ¿Cómo se saca? Entonces, antes de sacarlo, lo que voy a hacer es más bien graficar, a ver cómo me explica la gráfica todo este proceso para entenderlo, qué es lo que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos este escenario de relación de variables, yo lo pongo bonito. Bueno, aquí le puedo meter un cuadro, todos los bordes, todo ese tema. Cuando tenemos este escenario de relación de variables, yo lo que hago es que establezco la relación gráfica para entender qué es lo que hay dinámico ahí. Entonces yo lo que hago es sombrear. ¿Y qué hago? Insertar un gráfico. ¿Qué gráfico? Una de dispersión, porque como les decía, la dispersión me indica que hay una relación caótica entre el movimiento de una frente a la otra. Esta es la que me sirve. Miren el resultado. La dispersión es esta, lo que les decía. Como caótica, unas más, otras más arribita, otras menos arribita. Y eso que aquí los movimientos no son exagerados en esta línea de acá, en esta columna. En esta son de 1 en 1, pero en esta son un poquito más caóticos. ¿Qué es lo que es mínimos cuadrados ordinarios? Escoger y suavizar en una línea que signifique o que ejemplifique o que muestre cómo sería más o menos el promedio de movimientos y hacia dónde tiende. Por eso se llaman gráficos de tendencia. Y entonces, ¿cómo lo hago aquí en Excel? Cojo y me ubico en cualquiera de estos puntos. ¿Listo? Con el clic izquierdo lo hago es agregar línea de tendencia. Ojo, ¿no? ¿Cuál? Lineal. Ya está aquí lineal. No exponencial ni logarítmica, sino lineal. Por eso se llaman mínimos cuadrados ordinarios. Sí, es volverlo linealizarlo. Por eso se llama ese método de MSO. Y abajo aquí dice señalar intersección. No me interesa. Presentar ecuación del gráfico sí me interesa, y presentar el valor del R cuadrado, que es el famoso coeficiente R que estamos aquí analizando, que es el de Pearson.
El del R, perdón, no el R cuadrado, el de Pearson, R. ¿Listo? Y listo, ya quedó. Cierro aquí. Y miren, aquí ya me arroja el valor de la ecuación y me arroja el valor del estadístico R cuadrado, que es el de, perdón, el de determinación. Dije el de R, el de determinación. El R cuadrado me da ¿cuánto? ¿Quién me dice cuánto dio el R cuadrado ahí? 0,99. Correcto, Andrés. No sé si Laura y Aura se dieron cuenta del valor de lo que significa 0,99. Andrés, ¿qué me dicen? ¿Qué significa eso? Según lo que les expliqué de que todos esos coeficientes dan entre 0 y 1 y pueden ser o Pues que positivos o negativos. hay una relación positiva y muy fuerte, o sea, Muy bien, y muy muy dependiente, fuerte. vaya. O sea que el movimiento de la variable Y está explicado casi en el 90% de los eventos, no solo de los, en cada evento, es que es en cada evento. Está explicado casi en un 90% por los movimientos de la variable X en cada evento. Por eso, como digo en cada evento, entonces lo que uno hace también es acá. Ustedes saben que estos tipos de gráficos hay que ponerles todo esto, barras, títulos de leyenda, y hay que ponerles este que les acabé de poner, perdón. ¿Qué fue lo que puse acá? Barras de error, este. O sea, este barras de error significa eso, lo que ustedes están diciendo ahí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la dispersión entre todo este escenario espacial aquí, frente a esta línea promedio, es lo que me explica el movimiento de una variable frente a otra. Es decir, que los movimientos de este comportamiento pueden ser explicados por cualquiera de los puntos infinitesimales que están dados en esta nube. Pero es representado representativamente, valga la repetición, por esta línea promedio, por esta línea más representativa que está en azul. Por eso le pedí que me diera la barra de tendencias. Y el R, esa es la interpretación que ustedes me están diciendo. En un 90% de los movimientos de la variable Y son explicados, perdón, la variable X explica un 90%, un 99% de los movimientos de la variable Y. En economía internacional, ¿cómo yo lo aplico para que hagan su tarea? ¿Qué me dicen, estimados? ¿Cómo aplicaría yo eso para los ejemplos de economía internacional que están ahí en la guía? ¿Cómo sería? Fíjense, ya están aprendiendo econometría si no la han visto, pero si ya vieron econometría, no sé si Andrés ya vio econometría, Laura dice que no. Ahora, Ginette En tampoco, y es eso algo. entendible que tengan dudas, porque como ni Aura, ni Laura, ni Andrés. Ah, Andrés ya la está viendo. Sí, en Es que eso ando, pero eso, por ejemplo aquí dígame. del R al cuadrado, en estadística estaba viendo que en mis trabajos sí estaba como eso, entonces estaba como guiándome ahí. Eso, perfecto. Sí, no, bien, eso, hay que utilizar todos los recursos. Es entendible que quienes no han visto ahora y los demás que no hayan visto, pues que no estén muy ubicados, porque también hay que ver, es importante que la estadística inferencial y la otra no explican todo, ¿no? O sea, es importante todos los niveles. La inferencial es que la econometría es un nivel avanzado de la estadística inferencial. La econometría 1 y 2. La estadística inferencial es todo esto de intervalos, todo esto de estadísticos, intervalos de confianza, todo este tema de pruebas de hipótesis, bueno, todo este tema. Y la estadística descriptiva es el movimiento dinámico y básico de estos números, no es más. Y uno de esos, cuando ya ve uno algo de eso, ya puede interpretar esto, no es más, ¿listo? Entonces aquí hay una correlación de casi el 90%. A ver, entonces, en economía internacional quiere decir que el 90% del comportamiento de pongamos que estos son lo que dicen ustedes, importaciones, que el movimiento de las importaciones en Colombia de bienes está explicado en mayor o menor medida por casi un 90% de los movimientos de la tasa de cambio. Profe, ¿Esto cómo se explica? Sí, estaba viendo la guía y otra podría ser, por ejemplo, estoy viendo la tabla que aparece, la tabla 1 de variables perfecto. macroeconómicas, Así, esa es la que y tienen estoy que utilizar. a ojo, creo que hay una relación también similar a esta, o sea, positiva, muy marcada entre la Muy tasa de bien. cambio representativa y la venta de gasolina. No sé si me confirma. Sí, sí, claro. Y le voy a explicar por qué. Ahora el caso de la venta de gasolina. De una vez para que tengan allá, como dicen, paren orejas. ¿Qué pasa con la tasa de cambio y la venta de gasolina? ¿Colombia es un país productor de gasolina? Les pregunto yo a ustedes, estimadísimos. Andrés, Laura y Aura. ¿Colombia es productor de gasolina en sus datos? ¿Qué creen? ¿Qué les han dicho sus papás, sus tíos, sus primos?
sus vecinos. Colombia es productor de gasolina, que han escuchado en estas web, que han escuchado en todo el desarrollo del programa de economía, en las noticias, en todo el tema, porque la economía está metida en todo. Creo que Laura está escribiendo. ¿Qué dicen ustedes, Andrés, Aura? ¿Colombia será productor de gasolina? Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Creo que exportamos petróleo, pero Creo que no importamos luego exportan. la gasolina. Es correcto, sí, tal vez, digamos, no lo dijeron en orden. Sí, pero ese es el sentido. Colombia produce petróleo. Resulta que Colombia estaba en una época de su vida nacional, produciendo gasolina cuando estaban las refinerías activas, la de Barranca Bermeja y otras más. Poco a poco Colombia dejó producir el refinado. Y eso es un qué. La gasolina es como cuando yo produzco papa y tengo que comprarle a otro departamento la papa frita ya procesada en paquete. ¿Sí o no? Nos hace dependientes. Entonces sí, Colombia tiene que importar un buen porcentaje de la gasolina que consumen sus automóviles aquí, tiene que comprárselo al resto del mundo. ¿A quién se lo compra? Estados Unidos, no sé a quién más. Estados Unidos es uno de nuestros grandes vendedores de gasolina. Y claro, si la tasa de cambio sube y sube y sube, ¿qué va a subir y subir y subir en Colombia? ¿El precio del petróleo o de la gasolina? Pues el precio de El la precio del gasolina es el petróleo. primero que va a De- subir, de la gasolina. ¿Por qué? A ver, un galón de gasolina que a una tasa de cambio Porque, está hoy a 4.000. Sí, dígame. pues porque nosotros le vendemos, obvio, a precio, digamos, por decirlo así, más económico a ellos en cuanto al precio del dólar. Y al momento Claro, el de petróleo comprar, es pues tenemos que comprarlo al precio del dólar, comprar. más caro. Es la misma, exacto, es la misma problemática que tienen los agricultores. El que produce maíz, el que produce esto, vende a precio de producción, a precio de costo, y se lo vende a intermediarios, los intermediarios le suben, y allá para que cuando nos devuelvan los productos transformados, ellos sí ganan, es lo mismo. Nosotros vendemos la materia básica prima del petróleo, pero allá en las refinerías gringas lo transforman, nos lo venden más caro, y si la tasa de cambio va subiendo, se va devaluando, pues, ¿qué? Si pasa de 4.000 a 10.000, ¿el galón de gasolina va a ser más caro en dólar por pesos? ¿Sí o no? Por supuesto. Claro que sí, por supuesto. Entonces, muy bien que haya Andrés traído a colación el tema de lo que está ahí en la guía, porque eso es lo que me interesa a mí que interpreten. Y entonces, lo único que sé es que sí hay una estrecha correlación del 99% explicativa entre los movimientos de la tasa de cambio y, por ejemplo, eso, las ventas de gasolina o el precio de la gasolina, lo que quiera que sea aquí en esta variable Y, o las exportaciones o las importaciones de gasolina o las exportaciones de petróleo, lo que quiera. Y este R es para entender simplemente cómo se interpreta un estadístico. Así está dispuesta la tarea en la guía y listo. Ahora, ¿cómo se saca aquí estos valores? Aquí ya tenemos el R o el R cuadrado. Ya tenemos aquí en el R cuadrado que da 0,99, que sería ¿cuánto? 0,99, el R cuadrado. ¿Será cierto que sí la gráfica lo sacó bien? Pues para cerciorarnos vamos a sacarlo por el otro método que es con las funciones. ¿Listo? Entonces nos paramos aquí para el primero, R cuadrado para comprobar si da 0,99. ¿Qué hacemos? Nos paramos en esta celda, ojo al dato, nos paramos en la celda, es sencillo, en el video está muy fácil. Nos paramos ahí y vamos aquí a f de x, ¿sí lo vieron? Eso, ahí f de x, lo pulsan. ¿Y qué podemos poner, por ejemplo? Entonces, una función que quiero buscar, ¿cuál? Mayúsculas, espérenme a ver que aquí yo lo saqué en el otro, lo saqué así como lo tengo aquí. Coef de determinación. Mire, incluso aquí se ve que aquí lo saco de una forma y aquí lo saco de la otra. Miren, coef.d. correlación. Ah, bueno, saquemos el primero. Este. O sea, ahí por este medio lo saco rápidamente por coef.d. ¿Cómo dije? Determinación, ¿sí fue que dije? O correlación dije, perdón. Correlación, aquí lo busco. Ojo que esté bien escrito, los puntos son claves ahí. Mírelo. Entonces me pide meter las variables para correlacionar, mírelo. Correlación de Pearson, ¿cuáles? Entonces el primero sería cualquiera de estas, listo, y la otra sería esta, ¿listo?
perdón, otra vez, discúlpenme, no, tengo que borrar aquí los datos, si no me mete otras. Voy a metamos esta primero, a ver, la independiente, listo, y metamos esta, a ver, la dependiente, listo. Vamos esto aquí, este cuadro de diálogo. Aceptar. Pues pucha, claro, esto me da un valor, Profe, es que creo que agarró es un valor sumando, loco. o sea, Gracias, agarró la muy función sumando. amable. Muy bien. Entonces, nuevamente nos vamos al fx, que esto es función. Entonces, escriban siempre en mayúscula coef punto d punto, ¿qué dijimos? Espérenme, que bajo el lector. Dijimos el último, coef, no. Vamos, aquí se puede operar. Volvamos a cerrar. Eso no hay lío con esto. El que vamos a sacar es el de correlación de Pearson, el famoso R. Nos vamos acá. Mayúscula, coef.d.cor. Y ahí ya lo busca. ¿Listo? Aceptar. Muy bien, ya lo encontró. Entonces vamos a meter, en el cuadro de diálogo vamos a meter esto. Entonces, cualquiera. La independiente. ¿Listo? Y ahora aquí, la dependiente. ¿Listo? Y subamos el cuadro de diálogo aquí para que pueda verlo. Aceptar. 288. No da 1. Eso da una relación muy grande. Tendríamos que De mirar nuevo qué es lo que colocó está pasando, la función de porque suma, profe. volví a colocar la función de suma. Sí. Estoy loco. Disculpe. Otra vez. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Que está picando en la función de suma. Ya entiendo lo que usted me está diciendo. Claro que sí. coef.d.core. Tiene que buscarla, a ver, tiene que Ajá, encontrarla antes de ir a... antes de darle a aceptar, No, dele no, en no, ir, no. que creo que la busca. Ah, ya entiendo. Entonces, sí, ya le entiendo qué es lo que me está diciendo. Coef, sí, coef.d.core. ¿Listo? Debe ser el punto aquí. Me dice que para que no la vaya... Dele arriba a ir, a ver si de pronto lo busca. Ajá. Ahí está la Ahora correcta. sí, tenía toda la razón. Bajamos el cuadro de diálogo nuevamente, discúlpenme, ¿no? Aquí, y entonces aquí metemos preferiblemente, ¿no? Primero la independiente y preferiblemente, gracias por la ayuda ahí, muy bien, yo ya no veo. Sí, mire, 0,99, perfecto, 0,99. Dejemos esto de no tantos, a ver, de no tantos, cero, no, perdón, ahí lo contrario, cero, bueno. 0,995 no da exactamente lo mismo, pero sí da aproximado. Si lo dejáramos solo de unas 1, pero sí es casi 0,99. O sea, corrobora lo que está diciendo acá, es una correlación muy alta. ¿Y cómo se saca? Sí es muy fácil. Subimos, metemos, es este mismo, pero elevado al cuadrado. ¿Cómo se saca? Este mismo, pero elevado al cuadrado. Y para elevar es, ¿cómo es? Control mayúscula es. Aquí lo tengo diferente. Para elevar, escoger el gorrito. A ver dónde tengo el gorrito. Es el símbolo de gorrito porque es que en los teclados cambia. El símbolo de gorrito lo tengo, que es el símbolo de elevado, ¿no? Recuerden, siempre el símbolo de elevado es el gorrito que está en los teclados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es, pero le Bueno, fallo, no sé cuál es el comando. sí. No, aquí es que como tengo dos teclados en mi computador no va a leer el berrioncho. Pero listo, es coger y elévenlo al cuadrado. O multiplíquenlo por por este mismo, a ver cuánto da. No, no, porque ahí está tomando una cosa que no es. O por 2, y listo. No es más, porque es. O por pero es que estoy buscando el gorrito y no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro. A ver, el gorrito, el gorrito. En mi teclado no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. No lo logro encontrar. Bueno, entonces simplemente el criterio es que es este mismo, pero elevado al cuadrado. Ustedes que son muy hábiles para eso, cojan elevenlo al cuadrado y es este mismo. Ese sí se llama coeficiente de determinación, ¿listo? El de determinación es ese, qué tanto porcentaje del movimiento de uno explica el movimiento del otro. Y es qué tanto está correlacionado uno con el otro. Es algo muy parecido. Es algo muy parecido. ¿Ustedes recuerdan la varianza? La varianza
digamos, es un espacio sobre digamos, en la nube estadística. Todos estos estadísticos tienen su génesis en coger la varianza como tal, la varianza, por eso miren, aquí muestra la nube de datos incluso de error la muestra acá. Varianza es esto, ¿qué tanto varía del posible promedio una nube de datos? Y todo se origina allá. Y eso explica qué tanto relacionado está una variable frente a otra. Es más o menos eso. Entonces, no sé si captaron, en términos generales, mejoran la gráfica, la amplían, le meten acá título del eje, estilo, como quieran. Estilo aquí de letra, agrandan esto, agrandan la ecuación, amplían miren, agrandan la ecuación, le meten negrita. Eso sí, ya cosas de forma, ¿sí me entienden? ¿Sí o no? Eso ya son cosas sencillas. Aquí agrandan esto para que les dé más grande, aquí esto le ponen negrita para que resalte, aquí el estilo, si quieren ya cosas de estilo, aquí seleccionar todo, aquí cosas como de forma, el estilo de la gráfica puede ser este, con un color que les guste, puede ser este, cosas así. ¿Listo? Eso no es muy difícil. Y se dan cuenta que el Excel nos da muchos recursos, pero como les decía yo, y yo sé que Andrés Felipe ya está viendo econometría, allá deben estar viendo algún paquete mucho más específico. Y eso, pues, la idea no es porque este no es un curso de econometría, ¿listo? No sé si quedó alguna duda para pasar rápidamente al tema y ir relacionando. O, o lo irán haciendo. Cualquier duda, pues en el CIPAS que voy a citar para la otra semana lo volvemos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Fuera de eso queda la grabación de esta web y el CIPAS que vaya a hacer, pues queda la grabación. Entonces no es complicado la interpretación. Yo lo que quiero es la interpretación. Y en general es eso. Bueno, ahora sí siguiendo con el tema, ya tiene que ver todo con la política de comercio exterior y con estas relaciones de variables, mercado de bienes y servicios, mercado financiero, mercado internacional. Toda la macroeconomía está metida aquí. Toda la macroeconomía. Y una parte de la macroeconomía es eso, la economía internacional. Y la economía internacional implica los movimientos del mercado de bienes y servicios, del mercado financiero y del mercado internacional, lo que les decía a ustedes. Si la tasa de cambio sube precios por dólar, las importaciones se encarecerán y las exportaciones serán más competitivas, afectando el mercado de bienes y servicios. Pero si la tasa de cambio sube, se devalúa más, resulta que el mercado financiero es muy loco, porque cuando tenemos que endeudarnos en dólares a tasas de cambio muy devaluadas, pues eso nos vuelve más caro el endeudamiento externo. Por eso es que la deuda externa pesa tanto en la problemática macroeconómica de los países. Y por eso se recomienda que los países no tengan unas deudas externas muy elevadas frente a su PIB. ¿Listo? Eso no tiene complicación de entenderlo. Y también afecta al mercado internacional, porque claro, una tasa de cambio más devaluada pues nos vuelve sí más competitivos, pero el valor de las importaciones de insumos nos hace menos competitivos a la larga, entonces unas por otras. Hay un dicho que reza lo comido por lo servido. Aquí en economía internacional y con el problema de la tasa de cambio es así. Ahí les digo, así es. Entonces las estrategias de los países tienen que ver con estrategias de política económica, política macroeconómica y política, en particular de comercio internacional. Eso ya lo vieron ustedes por macro, porque yo sé que ya vieron su macroeconomía, ¿listo? Entonces van a ver que en econometría se van a tener que relacionar con conceptos de macro y de variables, pero relacionadas y aplicadas a la econometría. No se vayan a volver a preocuparse mucho por eso porque no es tan difícil. Es entender que las variables entre sí se relacionan. Y aquí en la política económica tiene muchas variables por manipular. ¿Quiénes lo hacen? Los gobiernos. Por eso dice que la política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir el comportamiento de esas variables. Producto Interno Bruto, exportaciones, importaciones, para que afecte el nivel de comportamiento del empleo, etcétera, etcétera. Y entonces la política monetaria es una de esas. ¿Por qué está relacionada la política monetaria con el comercio internacional? ¿Quién me dice de ustedes, estimados y estimadas? Así me digan algo equivocado. No me pongo bravo, tranquilos, tranquilos y tranquilas. ¿Por qué la política monetaria estaría relacionado con la política de comercio exterior en alguna forma? ¿Qué me dicen? Algo de eso hablé la web pasada. Creo que es ¿Recuerdan? donde se establecen, obvio, las relaciones para lo bueno, lo del tipo de cambio Muy bien. y ¿Sí?
¿quién establece el comportamiento del tipo de cambio de alguna manera? No con mucho éxito, pero sí de alguna manera, el Banco de la República. Y el Banco de la República hace política monetaria, pero también utiliza estrategias para manipular un poco la tasa representativa de cambio o la tasa representativa del mercado. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? No es difícil de entender, por eso hay una relación entre los dos. Ya veremos más adelante y rápidamente no me voy a quedar en eso, quiero avanzar rápido. ¿Cómo es esa cosa de por qué se relaciona? Pues con política, lo que se llama política cambiaria. La política cambiaria hace parte de la monetaria, ¿listo? No hay problema. También la política fiscal es una política que implementa el gobierno, pero en este caso la política fiscal es la política que implementa el gobierno para regular y manipular el gasto público del presupuesto nacional. De modo que no está muy relacionada directamente con lo que hace el Banco de la República, ¿listo? Esta de acá, la monetaria, es un poco independiente de la fiscal, aunque a largo plazo puedan tener relaciones. Esto lo hace el Ministerio de Hacienda. En cambio, la política monetaria y la cambiaria la hace el Banco de la República. Aquí en Colombia, la política monetaria y bancaria y la política cambiaria la hace el Banco de la República. Ya saben, ese edificio cuadradito que queda allá en el centro de Bogotá, ese es el Banco de la República, ese el que puede hacer desastres o cosas muy buenas con la economía, manipulando ¿qué? Tasas de interés y tasa de cambio. ¿Quién lo hace en Estados Unidos? La famosa Reserva Federal, la Fed. Allá se llama la Fed. La Fed es como el Banco Central aquí en Colombia, o como el Banco Central de México, o el Banco Central de el Banco Central de Inglaterra. Allá se llama la Reserva Federal, porque pues allá el sistema es federal. Y acá es como es un sistema nacional centralista, entonces se llama Banco de la República. ¿Listo? En cambio, la política fiscal la hace es el Ministerio de Hacienda mirando a ver cómo gasta el presupuesto y de dónde más saca para el presupuesto, si cobra más o menos impuestos. Eso no hay problema con eso. Pero también es política económica. No está muy relacionada a las dos, pero sí a la larga sí. ¿Por qué? Porque si el Banco de la República sube las tasas de interés a los bancos privados, resulta que los bancos privados van a tener más dificultades para operar, fuera de eso van a prestar más caro, y fuera de eso, por ejemplo, el gobierno puede tenerla más difícil para endeudarse con los bancos, teniendo que pedir prestado a los bancos privados a más tasas de interés. Entonces es muy complejo. ¿Listo? No hay lío con eso. La política cambiaria es esta que le estoy diciendo, la que hace el Banco de la República. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Con sus dos regímenes o tres regímenes. En Colombia existe un régimen flotador, de flotación, o flotador, como quieran llamarlo. ¿Sí? Y el Banco de la República puede intervenir, o lo de llamada modesta intervención cambiaria. Y el Banco de la República puede intervenir hasta cierto punto comprando y vendiendo divisas, como para que manipular artificialmente a cómo se ubique el precio de la misma, del dólar. Pero hasta cierto punto tiene poder, hasta cierto punto no. Por eso se llama en un régimen con flexibilidad cambiaria y la tasa de cambio opera con una variable de ajuste ante choques. Eso lo puede hacer el Banco de la República hasta cierto punto. Y ese es el sistema en el que estamos. La política crediticia también la hace el Banco de la República, pero resulta que la política crediticia es relación Banco de la República con bancos privados, subiendo, por ejemplo, la tasa de intervención o el encaje bancario para que los bancos privados les quede más fácil vender más caros sus créditos o subir las tasas de interés o ponerlas más baratas o más caras. Entonces digamos, esa es la relación. Y eso pues hace que haya competitividad de todos los agentes económicos en cuanto a qué tan baratos tienen los créditos el sector público, qué tan caros tienen los créditos, pero también la tasa de cambio, qué tan bueno o tan malo les perjudica o les beneficia a los importadores y los exportadores, como lo he venido diciendo. Y eso pues está relacionado con nuestro tema ya de la primera web, las ventajas comparativas, ¿recuerdan? La teoría del comercio internacional de Krugman, ¿recuerdan? La política industrial. ¿Qué política comercial seguimos? Y eso está relacionado con los instrumentos de política de comercio exterior. ¿Recuerdan? Para no quedarme aquí, digamos, en un solo tema, pero ya relacionando todo el sumum. ¿Qué es la política comercial? Todo el conjunto de instrumentos que el gobierno utiliza para fomentar el comercio exterior de un país, que ya viene aquí en la generalidad de las que hablaba yo a ustedes en la primera web. O sea, el gobierno de Colombia, ¿cómo fomenta a nuestros exportadores y a nuestros importadores? Porque ya, resumiendo,
la política comercial tiene que fomentar a ambos, no solo a unos. Si nos quedamos en el modelo cepalino, fomentaremos es a los exportadores a costa de la importación. El modelo que fue antes de la apertura en toda Latinoamérica, en todo, desde México con toda la hegemonía del PRI, el modelo cepalino de Argentina, un poco de Chile, no tanto, pero sí de Brasil, ese modelo tan paquidérmico de los países emergentes latinoamericanos fue ese modelo en donde se promovía con un régimen de cambio inflexible, no como el de ahora, inflexible, en donde solo era el Banco Central de los países el que era el único autorizado para comprar y vender divisas. Ustedes no saben ni habían nacido, pero antes de la Constitución del 91, el Banco Central, el Banco de la República era el único ente autorizado para comprar y vender divisas y era el único que compraba y vendía divisas. De modo que no había casas de cambio privadas casi. Y allá todo el mundo iba al Banco de la República, a su sede nacional o a las sedes departamentales. En cada departamento había una sede y se compraban y se vendían las divisas. Y entonces se creó algo que se llamó ventanilla marginal o ventanilla negra, algo así, o paralela. Y se paraban compradores y vendedores de dólares en las esquinas de los bancos de la República. Algo parecido. Eso es lo que se llama realmente un régimen inflexible. Ahora no, después de la Constitución del 91 y la apertura económica del siglo pasado hasta lo que llevamos estas 2 décadas, el régimen de cambio es un régimen flexible en donde hay casas de cambio que pueden comprar y vender dólares. Y entonces esa es una de las estrategias para que el gobierno fomente a importadores y exportadores y mantenga la tasa de cambio equilibrada, ni muy devaluada ni muy revaluada, a diferencia de lo que fue antes en esos modelos cepalinos, cepalino por la CEPAL, el modelo de la CEPAL. Y ahora con estos modelos más globalizados, pues se promueve más la libre compra y venta de divisas. Y entonces el valor de la divisa se establece por oferta y por demanda. ¿Listo? Entonces eso es política comercial. Lo que les estoy diciendo aquí es uno de los instrumentos. La compra y venta de divisas de los agentes económicos en donde el gobierno puede fomentar que las divisas se vendan de un valor y se compren de otro valor y que no afecten ni muy drástico a importadores ni muy exageradamente a exportadores o lo contrario. Porque muy devaluada afecta a importadores y beneficia a exportadores. Y lo contrario, muy revaluada afecta a los compradores de bienes del exterior, pero afecta a los exportadores de café, petróleo y banano. Entonces esa es la diatriba. Objetivos de política comercial, pues fomentar a los agentes económicos que van a comprar y vender del mundo. Así es, ya el mundo está globalizado, nada que hacer. Entonces, fomentar exportaciones e importaciones. Diversificar toda esa base exportable e importable. ¿Sí o no? Que no seamos tan vulnerables. Promover inversión extranjera, ya está claro, porque es que una tasa de cambio equilibrada atrae a los inversores del exterior para que vengan no solo a traer sus dineros y especular en bolsa, sino también a traer sus proyectos productivos para acá. Plantas de ensamblaje, plantas de maquila, producción, inversión en infraestructura, etcétera. Esto par y pasú o a la par con lo que haga la política fiscal, como les decía la otra vez, brindando un contexto macroeconómico muy atractivo a los agentes económicos del exterior. Lo que alguien muy folclóricamente llamaba confianza inversionista y un presidente por allá, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que decía muchas verdades también. Confianza inversionista, decía, ¿cómo era? Confianza inversionista y promoción de la economía, algo así. Él utilizaba ese nombre. Sí, es eso también, es que el contexto macroeconómico legal y de política sea atractivo a los inversores extranjeros, lo que hicieron los países emergentes del sudeste asiático y entre otras cosas también lo que hizo China con las zonas francas y lo que hizo Corea del Sur. Bueno, instrumentos de política comercial, no solo estos instrumentos de política comercial, hay varios. No solo está la balanza cambiaria y la tasa de cambio, también están los aranceles. Hay 2 tipos de aranceles que se aplican. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que el gobierno de Colombia le aplica a los productos importados. Entonces, si queremos que no se venda mucha manzana producida en California o naranjas producidas en España, aquí en Colombia, pero ellos nos venden, ¿qué podemos hacer? Ponerle un arancel a la naranja venida de España y a la manzana venida de California, ¿sí o no? O de Chile. Entonces le ponemos un arancel ad valorem. ¿Qué es ad valorem? Un porcentaje del valor.
Entonces, por cada unidad de manzana, si la manzana vale $1, le ponemos un arancel del 2%. Entonces termina costando la manzana chilena $1.02. La encarecemos frente, por ejemplo, a la manzana que se produce aquí en Boyacá y Cundinamarca, que termina produciéndose por unidad una manzana 50 centavos. Entonces, ¿cuál es más competitiva en precio? Pues la interior, porque le hemos puesto una arancel al valor a la importada y eso puede estimular o desestimular la compra y venta de manzanas importadas aquí en nuestro mercado nacional. Pero eso tiene dos caras de la misma moneda, como les decía. Eso es muy complejo. Y los aranceles específicos. Entonces, si me importa 10.000 manzanas, le vamos a poner un impuesto de tanto por ciento. Entonces ya es un arancel mucho más complejo. Y los mixtos es una combinación de ambos. ¿Listo? El más común es el ad valorem. Se aplica, por ejemplo, por ejemplo, Colombia ha producido carros. En el pasado ensamblaba carros aquí en la planta de sofás en Duitama, muy cerca donde yo estoy. Yo estoy aquí adscrito al SEAT Duitama y yo vivo aquí en la ciudad de Duitama. Aquí cerca, en la zona industrial, existió la famosa planta de sofás a Renault. ¿Qué hacía? Pues producía carros. ¿Recuerdan el Renault 4 por ahí de los años 80 del siglo pasado? Ustedes no habían nacido. Pero Colombia alcanzó a ensamblar automóviles. La planta de Mazda en Bogotá y en Medellín también, la ACC, la Compañía Automotriz de Colombia en Bogotá. Y creo que en la costa atlántica había una ensambladora también. Cuando Colombia implementó ese modelo, también logró establecer como un aparato industrial importante de maquila. Y logró vender en el mercado interno carros incluso para el mercado latinoamericano. Eran automóviles ensamblados acá. Y lo que hacía el gobierno era ponerle aranceles ad valorem a los carros importados. Pues eso tiene dos caras. Promovía el mercado nacional de nuestra industria interna, pero desestimulaba la compra de bienes importados automotores. Y hay un problema con eso. Resulta que no todos los automotores son para el uso y disfrute de la familia. Hay unos que son para equipo de transporte, equipo pesado, de carga, y eso pues nos hace más o menos competitivos dependiendo del valor de ese equipo. Entonces es muy complejo, ¿sí o no? Y hay otros objetivos, bueno, ustedes mirarán los otros objetivos de los instrumentos de política comercial, no solo estos aranceles, sino hay otro tipo de instrumentos. Hay otros, los famosos para aranceles, que son, por ejemplo, cargas sobre elementos que tienen que ver con temas fitosanitarios y digamos, barreras fitosanitarias que se imponen, por ejemplo, en la importación, por ejemplo, de bienes que tienen un alto riesgo biológico. Entonces, pescados, mariscos, semillas, transgénicos, todo eso. Ese es otro tema un poquito más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, esas son las medidas no arancelarias, cuotas de importación, regulaciones técnicas, porque yo puedo impedir la importación, por ejemplo, de un elemento químico que lo producen en México, porque considero que es peligroso o tiene regulaciones técnicas y sanitarias, lo que les estoy diciendo, etcétera. También hay lo contrario, subsidios y fomentos a la exportación. Europa los ha utilizado, Estados Unidos hasta cierto punto, Colombia y Latinoamérica casi no utiliza subsidios a la exportación, pero en este caso, en el caso del café, sí. ¿Qué hace la Fedecafé? La Fedecafé le compra la carga de café a nuestro cafetero nacional, ya sea de Santander o del eje cafetero, o de Valle del Cauca, o de Boyacá, o de Cundinamarca, le compra la carga de café no sé a cuánto. ¿A cómo está la carga de café comprada por la Fedecafé para nuestros cafeteros? ¿Alguien sabe? Se la compra a cómo, más o menos. O sea, 2 bultos, 2 sacos de café, ¿sí o no? Esa es la carga. Se la compra como a 900.000, 800.000. Bueno, se la compra y se la compra más carita y creo que le da un porcentaje para cubrir los costos, no sé qué porcentaje le da. Y eso es una especie de subsidios al productor, que se terminan convirtiendo en subsidios a la exportación. China utilizó mucho estas estrategias de subsidios a exportación y medidas de dumping. Medidas no antidumping, sino de dumping, o sea, como especie de competencia desleal. Europa lo ha usado mucho también un poco con su sector agrícola, estos países europeos, Alemania, España, Francia, Holanda, utilizan mucho este tipo de medidas, como más bien fomentar la exportación agrícola y la producción agrícola para que el mercado interno esté abastecido, fortalecido pero bueno, es que el problema de eso es que es competencia desleal y resulta que los países del sudeste asiático sí no se ponen con eso y han sido competitivos vía precio y por ejemplo Vietnam
estrategias de competitividad al zoco, en donde terminaron siendo productores de café, pero a bajos precios. Y claro, una combinación de este tipo de medidas de políticas de fomento. En general, la política cambiaria opera a través de la tasa de cambio y la política comercial con los otros instrumentos opera a través de fomentar, promover, subsidiar, arancelar, poner barreras o quitar barreras, etcétera, etcétera, para fomentar o no fomentar el comercio interno y también el comercio externo que pueda tener nuestro país con el resto del mundo. Y son todos estos instrumentos, pero también existen todos los escenarios de etapas de integración comercial que ustedes ya vienen conociendo, los tratados de libre comercio, los acuerdos de alcance parcial o total de las zonas de preferencia. Las zonas francas son una expresión de eso. Los famosos TLCs o tratados de libre comercio. Entonces yo puedo firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos en donde firmamos en un papel que yo le vendo todo mi café sin aranceles y Estados Unidos me vende todo su algodón sin aranceles y entra acá. Y debo cumplirlo, no es como dice Trump, que mañana me despierto picado de culebra y no cumplo y que, bueno, que aranceles. Lo mismo el otro señor le contesta y le dice, listo, entonces a mí no me importa y le pongo aranceles. No, así no es. Si se firmó un acuerdo de libre comercio en donde uno me vende algodón y yo le vendo café, pues hay que cumplirlo. Ya veremos eso cómo genera buenos resultados, ¿sí o no? Y esto viene desde la época de las aperturas globalizantes, de los años 90, los TLC, el Tratado de los Libre Comercio de los Tres, entre Colombia, Venezuela y Ecuador, en México, Estados Unidos y Canadá hubo un tratado también, un tratado de libre comercio, la zona sur también ha hecho tratados, los tratados con la zona euro, los tratados con la zona pacífico, etcétera, etcétera. Todos los tratados de libre comercio. ¿Sí? No es necesario quedarnos acá. Las zonas aduaneras son otra estrategia, que son las famosas zonas francas. ¿Quién vive en Cundinamarca de ustedes? André Felipe, ¿dónde vive? No sé si Laura vive en Cundinamarca. Ginés vive aquí en Boyacá y también conoce el tema. No, profe, o sea, viví en Bogotá, pero actualmente no estoy en Cundinamarca. Ok, bueno, pues usted se dio cuenta que allí en Tocancipá y Gachancipá se han venido, ya ustedes conocen que se han venido dando cuenta de que esa zona de alto desarrollo de Tocancipá es una zona franca, prácticamente porque son, digamos, polígonos industriales donde las empresas grandes allá están ensamblando, maquilando, allá producen, y mucha de la mercancía sale por vía aérea o sale ya con un régimen especial, ya con el papel especial directo para llegar hasta los puertos. Esos son regímenes especiales de zonas aduaneras, zonas francas, porque no tienen que pagar muchos impuestos para salir y fuera de eso tienen otros beneficios que si ellos, por ejemplo, ensamblan y maquilan, les voy a poner un ejemplo, confecciones, entonces a esa empresa también se le permite comprar materia prima barata, etcétera, 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 etcétera. Eso lo usó mucho China y los países emergentes y ahí está parte de la clave del desarrollo exportador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en Latinoamérica, pero no nos engañemos, estas uniones aduaneras funcionan no entre, como dicen, mi vecino y mi vecino, sino entre el vecino más rico y el vecino que necesita el vecino más rico. Entonces, es un poco eso, ¿no? Entre China y Colombia y no entre Colombia y Venezuela. Bueno, entre Colombia y Venezuela debe funcionar porque es el vecino más inmediato. Torpeza de cerrar las relaciones comerciales entre dos países cercanos. Pero entre Colombia y China y entre Colombia y Estados Unidos debe funcionar porque es que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios y lo seguirá haciendo por un tiempo. Yo sé que China está desplazando, pero no es tan así. Bien, mercados comunes con Europa, en toda Latinoamérica, importante que Colombia le venda a Ecuador, Ecuador le venda a Colombia, etcétera, etcétera. Y las uniones económicas, pero eso es una utopía. Lo existe en Europa porque tienen el mismo nivel de desarrollo de todos los países, pero aún así hay asimetrías. España y Portugal han sido siempre los países en desventaja frente a Alemania, Gran Bretaña y Francia. Eso es claro. Entonces, ese es el problema con las uniones económicas. ¿Estamos de acuerdo? Además, también por el tema de unificación monetaria. Euro, que desplazó a las monedas locales de Europa, desplazó pues obviamente quitó la peseta, quitó la lira, quitó el franco, quitó el marco, después que estuvo Gran Bretaña y luego se salió, pero estaba la libra, etcétera, etcétera. Ese tema de los distintos valores de las monedas, pues hace también acrecentar el problema del desarrollo monetario
inversor en cada uno de los países. Siempre España y Portugal, los países más rezagados frente a Alemania y Gran Bretaña. Bueno, en fin. Integración económica total, pues eso es una utopía, como les digo. Sí, pero se puede lograr. Bueno, hay etapas de las integraciones, no quiero entrar en ese tema porque ya estamos en una época en donde casi que se cuestiona eso. Primero unión aduanera, luego vamos a ver si logramos un mercado común, luego la unión económica, y luego la monetaria, que faltaría en este cuadro, y luego la política. Esto sí se ha dado más o menos en Europa con la famosa Unión Europea, pero como les digo, no hay resultados óptimos. En los años 50, Europa pensó en la unión aduanera. Luego, en los años 60, Europa pensó en el mercado común europeo, lo que se llamó la Comunidad Económica Europea en los años 70. En los años 80 se unió un poco más fuerte y en los años 90 del siglo pasado crearon la Unión Europea con la Unión Monetaria mientras se iba, digamos, hegemonizando todo el uso del euro, y la Unión Política ya casi que viene. Entonces es algo así. Bueno, en términos generales, estos son los elementos del comercio exterior para no cansarlos y como que se centren también en la interpretación que ustedes le dan aquí a lo de la guía, que es el Excel. Y vuelvo y les digo, en el CIPAS voy a volver a hacer esto, pero con un ejemplo, no me atrevo a hacerles la tarea, no quisiera, pero es que esto es muy sencillo, estimados. Muy sencillo escoger en Excel estas series de tiempo aquí y hacer esto y insertar gráfico y que pique aquí y bueno, agregar línea de tendencia. ¿Cuál es la línea de tendencia aquí? Pues esta es la que suaviza. ¿Recuerdan ahora ya para ir finalizando, recuerdan aquí, no sé si me Diario de la República, TRM, ¿recuerdan el enlace que les di? Dólar, tasa de cambio de indicadores. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí. Esas líneas de tendencia suavizan estadísticamente todos estos picos y valles. ¿Sí o no? Estadísticamente hablando. Pero aquí sí es en tiempo real lo que les decía. Entonces, desde precio mínimo de 4.200 hasta precio máximo de 4.000, y de 4.252 hasta 4.268. En un día, pues no es que varíe mucho, pero es que en centavos y para el volumen de precios de bienes que se compran y se venden es mucho. Eso pues lo saben más los importadores y los exportadores. Para nosotros ver esas variaciones de centavos de 4.250 a 4.200 o 700, para uno no es nada, pero para ellos es mucho. Suavizar es eso. Entonces es unas tendencias. Entonces es como entender eso. No sé si les parece muy difícil, como no me dicen que la mayoría no han visto econometría, pero que en algunos sí, por ejemplo en el caso de Andrés sí ya vio econometría, pero que no quiero que vayan a creer que esto es difícil porque es muy sencillo. ¿Listo? En mi época sí era más complicado acceder a paquetes, había pocos, ya había paquetes estadísticos econométricos en esos escenarios, claro que sí, el Excel estaba en desarrollo ya con muchas de estas aplicaciones, pero tenía limitantes. Ahora ya el Excel tiene muchas más capacidades para hacer esto, por ejemplo, lo hace bien, y no es que los datos estén inexactos, que hay gente que dice, no, es que los datos de Excel, no sé qué, no. Si lo hacen en la inteligencia artificial, miren a ver, me dicen, y dicen aquí, fuente de inteligencia artificial fue la que me ayudó, pero tienen que hacer la interpretación bien. ¿Cuál es el objetivo de los economistas? Interpretar los datos. ¿Sí o no? Entonces, es eso. Voy a dejar de compartir, me dicen si hay alguna duda, y para el CIPAS, y pues no creo que esto vaya a ser difícil, voy a cerrar aquí, voy a dejar de compartir. Entonces, no sé, ¿alguna duda, inquietud, comentario? No, profe, por mi parte todo claro. Perfecto, sí, eso. No sé si Andrés o que ya está viendo econometría, pues pueda tener una idea un poco más amplia o más adecuada a la realidad de lo que realmente es, ¿no? Porque es bien compleja la Pues econometría. lo que iba a decir era que incluso si no se ha visto en econometría, como usted bien mencionaba en estadística, al menos cuando yo lo vi, muchos de los Sí, claro. ejercicios que están aquí en economía internacional se puede resolver a partir de lo que nos enseñaron en estadística. Los propios ejemplos que teníamos ahí son bastante acertados. Entonces, siguiendo lo que hicimos en estadística, también podemos, digamos que, traspolar esa información que nos dieron allá y ahora sí que aplicarla acá con los ejemplos que usted nos da en la rúbrica. Sí, Entonces, también. pues, Pueden demorarse tenemos más las o algo, pero herramientas. sí, pero hay las herramientas.
pero como les digo, aquí también el tema es el tiempo y presentar las tareas y saber solucionar esas temáticas de, digamos, de los compromisos. El Excel es una gran herramienta que nos ayuda a eso. ¿Listo? Y no, y cuando un estudiante sabe manejar bien el Excel, bien, y comprender todo lo que las posibilidades tiene, también está en capacidad de utilizar otras herramientas como los paquetes econométricos, etcétera, que lo puede hacer ya más adelante, al final o en posgrado, etcétera. Entonces eso, cuando vean econometría, André ya lo está viendo, pero cuando Aura y Laura vean econometría, pues se van a dar cuenta que no es difícil y van a corroborar esto. Listo. Además es una cuestión de interpretación, ¿sí? Si yo quiero hacer una tesis de grado con una correlación de este tipo, ¿qué tanto explica la tasa de cambio, por ejemplo, que las exportaciones hortofrutícolas de Boyacá, ¿sí? Que esto sea mucho para trabajos de investigación y Aura, por ejemplo, ya más o menos lo está sabiendo con estos temas, en el tema de semilleros y eso. ¿Qué tanto es explicada la exportación hortofrutícola del departamento de Boyacá por la tasa de cambio o por otros escenarios de competitividad o por la política de fomento? Sí, sí, notan ahora sí. Entonces también es útil por eso. ¿Qué porcentaje de explicación? ¿En qué correlación hay? O el R cuadrado o el R. No es más. Entonces es eso. Bueno, pues yo les agradezco también todo el trasegar en el curso. Queda el último CIPAS, que va a ser muy breve con un ejemplo en Excel. No me voy a centrar haciendo en Excel. Ya los temas teóricos ya prácticamente el curso entra a su recta final. Les agradezco haber estado muy pendientes. Andrés ha venido ingresando también, Laura, Aura ha estado muy pilas y por su participación también en el semillero. Muchas gracias por haber estado dispuesta y seguir estos procesos y para que pues lo tengan presente también con su colaboración aquí con lo que es el boletín, que aceptó la propuesta, porque pues no todos aceptan la propuesta, dada la coyuntura de que usted se encuentra en la zona centro. Pero pues también hubiera podido no haber aceptado, porque pues eso implica tiempo y muchas cosas. Y lo mismo Andrés y Laura ya en su zona, no sé qué más compromisos tengan, si están en semilleros, bueno, no sé porque pues la UNAD es muy compleja en ese tema, por las zonas, porque tiene amplia cobertura, no sé. Pero es más o menos es la idea de promover también la participación de ustedes, y pues siempre que tengan un reclamo en su nota, Andrés o Laura, por ejemplo, no, profe, no, yo siempre estuve en sus CIPAS, en sus güey, mi nota es muy baja, yo estoy dispuesto a mirar porque yo valoro mucho la participación de ustedes, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho haber estado interesados en todo el tema, en las tareas, ya se calificó la tercera, va para la cuarta, etcétera, etcétera, todo lo que se ha dicho, siempre cualquier cosa al interno de Teams, cualquier reclamo, cualquier duda o se me olvidó ponerle la nota a alguien y yo no le puse nota y se me pasó o algo, siempre estar pendiente porque si no dice nada, pues peor, etcétera, etcétera. Les agradezco y ojalá pues hagan esta pequeña tarea, la cuarta, muy sin complicaciones, no se asusten, no es difícil y en el CIPAS volveré a aclarar ya el tema del Excel y ya. Eh, Eso es todo, voy a dejar de grabar. Y pues antes de dejar de grabar, pues les agradezco mucho y muchos éxitos en la parte ya final del curso. Vale, muchísimas Bueno, Aura. gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén bien, Laura. André Felipe, gracias. Voy a detener la grabación.